me gusta presentar mis programas, para eso están los actores, que lo hacen mucho mejor. Pero en algunas circunstancias yo creo que es conveniente por aquello de la sinceridad. Nosotros fuimos a Riaño a rodar un poblado, el poblado de Nuevo Riaño, que se nos había dicho que estaba muy avanzado en su construcción. Y allí nos encontramos con una explanada y un cartel, que luego presentaremos. Nos encontramos con una explanada y un cartel que por lo visto ha costado más de 500 millones de pesetas y que por lo visto también empezó a funcionar, empezó a construirse en 1977. Es decir, llevan 5 años largos con todo eso. ¿Qué sucede allí? Da la impresión de que es un presunto barullo. Pero en este presunto barullo hay que decir una cosa muy clara. Ni de ello tiene la culpa Franco, ni tampoco los socialistas. Arrancamos. Al norte de León hay comarcas muy hermosas. Una es la de Riaño, un paisaje que parece de tarjeta postal. Su principal industria es la ganadera, cosa natural, dados los jugosos pastos que allí se dan. Hay también una reserva rica en fauna de montaña. Entre sus habitantes quedan algunos osos, muy pocos, apenas la docena. No parece que causen trastornos. En cambio abundan los rebecos, la rupicapra parva de los naturalistas, una forma de gamuza menor que las de Centro Europa. Pero hay también otras especies dañinas. En Riaño el lobo es un problema. Es un problema porque ataca a los potrillos y los destroza. Y es un problema que hay que resolver. Efectivamente, el lobo ibérico debe subsistir, pero lo que no está bien es que subsista a costa de los campesinos. Y uno se pregunta, ¿sería tan difícil hacer una reserva como la que hay en Norfolk, en Inglaterra, que concretamente se abasteció con lobos procedentes de la antigua Casa de Fieras del Retiro? Pues yo creo que no. Yo creo que una reserva acotada es muy fácil y me consta que en 1976 un título de España muy popular, no es cuestión de decirlo, ofreció las hectáreas que hicieran falta para que esta reserva la hiciese la administración. Y no le hicieron ni caso. Y no le hicieron ni caso porque es que en España, por desgracia, a mucha gente lo que le interesa es, en lugar de resolver los problemas, que siga habiendo problemas para vivir ellos de sus problemas. Las aguas de Riaño son limpias, bellas y frías. Allí se da la trucha, más o menos abundante según las temporadas, y también se dan los pescadores, que las capturan in situ o en los mercados, según las circunstancias. Este no, este la logró atrapar. A veces, entre remolinos y torrenteras, se disputan por la zona descensos en piraguas que suelen resultar muy emocionantes. Hace años, quizá por un exceso de euforia, o tal vez por falta de información, fue instalado un parador, muy bonito por cierto, que al final fue abandonado, pues no rentaba, ya que el turismo por aquí era insuficiente y con frecuencia tan solo ocasional. España, ya se sabe, es tierra de secano,
Pero hasta 1906 nadie se lo tomó en serio, con excepciones. Fue un político y periodista, Rafael Casset, quien empezó a planificar ya con un método para lograr energía y regadíos. Luego se siguió. Franco en este aspecto hizo una feliz labor. Quizá administrativamente fuese su tarea más eficaz, aun cuando a los pantanos se les hiciesen chistes. Y así, a lo largo del siglo, se empezaron a regar hectáreas, aun cuando por desdicha, en conjunto, sigan siendo escasas, dadas las muchas que aún dependen de los caprichos del tiempo. Pero volvamos a Riaño y a su proyectado embalse. Yo me acuerdo de una anécdota, no sé si será cierta, pero de serlo resulta que el pantano este tuvo un origen un poco literario. Cuentan que iban una vez por tierra de Campos en un coche don Ramón Pérez de Ayala, ustedes saben, escritor, diplomático, poeta, y don Indalecio Prieto, el célebre don Inda. Y a Pérez de Ayala se le ocurrió recitar una poesía que decía: por esta tierra de Campos, entre Zamora y Palencia, que llaman tierra de campos, cuando son campos de tierra. Y Dorinda dijo: ¡concho, aquí meto yo un pantano! Porque Dorinda era muy mal hablado. Y dicen que así surgió la idea del pantano de Riaño. Lo cierto es que aquello se olvidó hasta que don Federico Silva Muñoz lo puso en marcha en 1966. 11 años después se concluía. Es un pantano polivalente, llamado a producir energía y a regar más de 80.000 hectáreas. En resumen, una gran obra que debe entrar en servicio cuanto antes. Aquí lo vemos terminado. Entre los años 67 y 68 llegaron las expropiaciones con carácter de urgencia. En esto hubo su trágala, como casi siempre ocurre. Pero al final, según nuestros informes, todo quedó expropiado. Quienes quisieron optaron por tierras no muy lejanas, en general por Palencia. Otros escogieron pisos, en Madrid o en León, y en buenas condiciones. 400.000 pesetas en 20 años con el 10 de entrada. Todo esto, recalcamos, según fuentes fiables. Y a resultas de lo anterior, los poblados de Riaño, Burón, Vegacerneja, Escaro, La Puerta, Pedrosa del Rey, Salio, Huelde y Anciles fueron mayoritariamente abandonados. Hasta las cigüeñas dejaron sus nidos. En 1973 se inicia una nueva carretera, ya que la principal sería inundada, pero las obras se interrumpieron en 1975 y así siguieron hasta 1982. Vamos a hacer un inciso, luego volveremos a coger el hilo. Un inciso simplemente para recordar que la arquitectura ha tenido motivaciones muy serias, muy profundas e inclusive en ocasiones pararreligiosas. Un ejemplo poco conocido es el de las catedrales góticas, surgidas del deseo de cristianizar los ritos de la mitología germánica que se celebraban en las profundas selvas de Centroeuropa. Por ello, sus columnas recuerdan árboles cuyas ramas se entrelazan en lo alto.
Por eso las cristaleras son como celajes que remedan al sol filtrándose entre las ramas. Y por eso también sus magnas dimensiones, con el fin de impresionar al menestral, al campesino o al siervo de la gleba. Es decir, la arquitectura, el urbanismo rico o pobre, suntuoso o no, ha tenido una razón de ser, una evolución al servicio de la historia o de la tradición o del modo de ser de cada pueblo, comarca o nación. En suma, un estilo que, salvo casos singulares, debe ser respetado o cuando menos armonizado. Pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que destruir nuestras ciudades era una de las diversiones preferidas de los especuladores urbanos, de los promotores urbanos, amparados en alcaldes prepotentes o por lo menos condescendientes con esta actitud. Los árboles eran arrancados, las aceras estrechadas, los mercados, los palacios, las casas de vecindad derribadas. Aparecía el gran rey del negocio, el solar. Sobre él se construía toda la acumulación de dinero que era apetecida y tolerada por todos. A partir de los 70, en los últimos años, se dio el gran grito: basta, no destruyamos más nuestras ciudades. La ciudad es para vivirla y no para venderla. Todavía quedan bulevares, casas de vecindad, palacios, estaciones que pueden ser conservados, recuperados y reutilizados. La gran tarea, el grito de nuestros ayuntamientos, el grito de nuestros ciudadanos, el grito de nuestro momento, es recuperar y reivindicar para los vecinos nuestras ciudades, lo que queda de ellas, mejorándolas y poniéndolas en uso al servicio de todos, y no simplemente al servicio de los negociantes de suelo. Era urgente salvar lo que quedase. Quienes creyeron ser la propia historia actuaban como invasores. Las tristísimas secuencias que ofrecemos hablan solas. Del desarrollismo salvaje de aquellos años, no solo en Madrid, ni en las más grandes ciudades, en muchas ciudades, quedaron los múltiples azcas, los bancos, los grandes bloques de apartamentos, más o menos de lujo, testimonios de una época en que el dinero y el desprecio a los ciudadanos imperaron. No hay que ser ni fariseos ni maniqueos. Hay magníficos edificios entre estos testimonios, y hay labor meritoria de muchos arquitectos que acríticamente asumieron el papel de ser los constructores de los valores que imperaban en aquellos años. Pero con independencia de los reseñados valores, su conjunto hizo nacer los barrios cárcel, en los que el ciudadano, por encontrar de todo, no precisa abandonarlos y deviene en una especie de preso involuntario, y en los que toda la representación natural se reduce a unas ridículas y desvaídas plantas. Lo
que infunde esperanza es que ha cambiado y está cambiando una valoración del espacio urbano. La gran esperanza, repito, es que todavía hoy debemos recuperar, reconquistar nuestras ciudades para el uso y beneficio de nuestros ciudadanos. Precisamente algunas, y en esto Barcelona es ejemplar, lucharon bravamente por defender sus ramblas, pese a que dificultasen, de esto no hay duda, la circulación rodada. Pero el buen sentido se impuso y prevaleció el hombre sobre la máquina. Ahora a muchos les da envidia. Y ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con Riaño? Pues muy sencillo. Les hemos presentado un panorama asolador para enseguida agregar que muchos que lo habían aplaudido súbitamente cambiaron. ¿Cuál fue la causa? Seguiremos informando. Y por fin llegamos a 1977. Entonces existe todavía una diputación digital, ya me entienden, que descubre que hay que hacer nuevo Riaño. Se les podía haber ocurrido antes, ciertamente. Entonces, de momento, habilitan 100 millones para iniciar las obras. No se acaban. Entonces interviene el señor Martín Villa y consigue una aportación similar. Tampoco. Entonces, el señor Sánchez Rof, el de la colza, oferta 200 millones y un consorcio entre la Diputación y el Gobierno que nunca llegó a funcionar, y posteriormente la Diputación otros 93 millones y ya vamos cerca de los 500 millones y luego verán lo que se ha hecho con ello. Un poquito de suspense siempre viene bien. A todo esto también hacen un proyecto del pueblo, del nuevo poblado, que tampoco sirve. Y entonces organizan un concurso. Básicamente se trataba de trasladar un pueblo que iba a quedar hundido bajo las aguas de un nuevo embalse, pero que ya disponía de una planificación, o sea, este traslado ya había sido objeto de una planificación e incluso habían comenzado las obras de preurbanizadoras sobre su nuevo emplazamiento. Entonces, por razones de falta de ajuste, fue necesario el replantearse este tema del traslado, para lo cual el equipo formado por los arquitectos Juan Martín, Tomás Domínguez, Joaquín Payás y yo, nos pusimos sobre la tarea y fundamentalmente enfocamos nuestro trabajo de la siguiente manera. Para nosotros era muy importante el respetar las condiciones ambientales, históricas, sociales, económicas, de un pueblo que fundamentalmente era un pueblo de valle y que vivía de la ganadería. Nos encontramos con un plan de ordenación que planteaba una serie de casas en hilera que no respondían a lo que había en la región. Entonces, replanteamos el tema totalmente y propusimos unas casas en las que fundamentalmente lo que se hacía era respetar la tradición histórica. O sea, les propusimos unas casas al servicio de estos hombres que son hombres de esta región, de esta comarca. El equipo ha intentado conservar y ha mantenido el carácter rural y ganadero que se aprecia en toda la comarca con los vestigios que actualmente tiene el Riaño actual, que aunque está sufriendo una despoblación por todo el aspecto del embalse y está perdiendo los recursos naturales más agrícolas, básicamente, pues la intención del equipo ha sido reforzar el carácter de la comarca en toda la tipología de vivienda. Aclaremos esto de la tipología. Su tradición deriva de las pallozas celtas, es decir, casas aisladas con el fin de que las calles actuasen de cortafuegos, ya que una vivienda con techo de paja y en su centro el hogar ardían al menor descuido. Por supuesto ahora se usan otros materiales, pero ya comentó Eugenio Dors
que donde no hay tradición, hay plagio. Como puede comprobarse, el pueblo casi está vacío. Hace años eran 2000, ahora apenas unos 300. El Riaño actual es un cruce de caminos que el equipo no lo ha podido nunca olvidar, y en su nuevo trabajo intenta recuperar esta situación y buscarla en unas cotas más altas. Al final, después de muchas vueltas, la encontramos porque hay que pensar de que la nueva implantación de Riaño se sitúa a 50 metros sobre la actual. La topografía cambia y el buscar una situación parecida en donde el pueblo era valle y era llano, no cabe duda de que cuesta trabajo. Dentro del estudio general del pueblo se ha tenido en cuenta todo este factor climatológico, organizando una barrera con las edificaciones más altas dentro de las que se sitúan en el casco, en el lindero norte, de modo que actúen como protección para el resto del asentamiento. Además, como el resto del asentamiento está en conjunto, orientado en una suave ladera hacia mediodía, se consigue con ello obtener el máximo soleamiento posible dentro de las áreas urbanas con la menor cantidad de sombra, lo cual, especialmente en invierno, es importante, y en verano, como las temperaturas de Riaño nunca son excesivamente calurosas, no supone un problema de ningún tipo para las condiciones de habitabilidad de las áreas urbanas del pueblo. Y ahora vean ustedes lo que se ha hecho en 5 años corridos. Estos planos han sido tomados exactamente el día 13 de junio de 1983. Vayan ustedes si quieren por Riaño y pregunten a la gente, pero no están muy propensos a hablar, hay que irse a esos bares de camioneros de las 7 de la mañana. Y entonces le dirán lo que nos dijeron a nosotros, que esto era una burla, una mofa y un escarnio, y todo ello en beneficio de los caciques de siempre. Pero es que además hay un problema social, un problema con los jóvenes ganaderos, con chicos que cuando empezó lo del pantano tenían 4 o 5 años y ahora naturalmente pues tienen los correspondientes, y que se han dedicado a lo suyo, que es la ganadería, y que resulta que se encuentran sin ningún amparo y sin saber a dónde ir y sin derecho a ninguna indemnización. Bueno, a mi entender, el problema que se plantea con Riaño, como con otra serie de actuaciones que son grandes obras que teóricamente se justifican en beneficio de una comarca o bien de una ciudad o bien de todo el Estado español, estos beneficios de estas comunidades grandes que pueden afectar a comunidades grandes suelen perjudicar a pequeñas comunidades, como es el caso de estos jóvenes ganaderos, en que se ven obligados a tener que marcharse y a tener que abandonar su puesto de trabajo. Claro, ahí hay un problema importante que hay que tener en cuenta, que yo creo que la comunidad autónoma pues tiene que tenerlo en cuenta la Administración Central, los ayuntamientos, que para estas comunidades pequeñas es un problema muy grande y que a veces incluso, aunque se han beneficiado grandes comunidades, no se pueden ir en perjuicio de estas comunidades pequeñitas. Y esta comunidad hay que tener en cuenta que hay que volver a reinsertarla en un nuevo puesto de trabajo, que no es fácil, puesto que saben nada más que hacer lo que han estado haciendo hasta ahora, y que volver a buscar un nuevo puesto de trabajo, una nueva forma de vida, pues es difícil. Esta es la maqueta de Nuevo Riaño. Sin entrar en Honduras, parece un poco atípico proponer un estadio y encima un auditorio para solo 300 vecinos, y en donde, recordemos, el turismo fracasó. Pero no inculpemos jamás a los arquitectos, sino a los inspiradores. Y entre tanto, un pantano que puede beneficiar a nuestra deteriorada economía, que puede producir energía eléctrica y que puede irrigar tierra muy feraz, está muerto de risa. Nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo de verdad en Riaño?